Bueno, la plática que quería dar el día de hoy es más que nada, tío, para familiarizarnos un poco más con lo que es React Hooks y cómo implementarlo en un caso real, ¿no? O sea, y como ejemplo voy a poner un issue en el que yo trabajé la semana pasada. Y aprovechando que vamos a estar viendo el trabajo que se hizo para este issue, también vamos a aprender un poquito más de unas buenas prácticas al momento de codear, ¿no? Especialmente en React. Y bueno, para aquellos que no sepan lo que es hooks, podemos aquí ir rápidamente a lo que es la documentación de React oficial, para ver un poquito más de lo que es, ¿no? Y por qué, o sea, qué es esto de hooks y por qué se ha empezado a desarrollar. Y bueno, lo primero que hay que entender es cuando tú utilizas React normal, o sea, el que todos conocemos, si nosotros queremos empezar a trabajar con hooks, lo bueno es que no tenemos que breaking changes, es decir, que podemos utilizarlo si nosotros queremos o no, o sea, simplemente sí, siempre podemos, o sea, tener ciertas partes trabajadas con hooks y otras que no, y pues es totalmente, pues, está totalmente disponible, ¿no? Y la idea de hooks o los problemas que trata de resolver son básicamente tres, los principales. Y una es poder nosotros reusar la lógica de estado entre componentes, ¿no? O sea, si ya tienen un poquito más de experiencia ustedes con React o han trabajado con React sin hooks, se van a encontrar con patrones como lo que es el High Order Components o Render Props, que pues esto requiere, o sea, tener que cambiar nuestra estructura, ¿no? A la mitad del código. O sea, nosotros podemos estar trabajando con clases normales y luego decimos, bueno, quiero empezar a reusar esto y tienes que hacer muchos cambios. Con hooks esto no pasa. También nos ayuda a tener una lógica mucho más simple. No sé si han estado trabajando ustedes con component did mount, did update, did mount, bueno, will on mount y todo esto. El hacer cosas dentro de estos métodos de lifecycle de React normalmente caen redundancias debido a que muchas veces vamos a tener código duplicado en la parte de component did mount y component de did update, component did update. Y bueno, y la última es que simplemente pues queremos evitar cuanto más posible pues el uso de clases. Es decir, pasarnos a lo que son functional components en lugar de class components. Y pues la ventaja que tenemos con esto es una mejor legibilidad al momento de analizar el código, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo esto, podemos pasar aquí a lo que es la presentación y ver de lo que vamos a estar platicando. Que es simplemente, vamos a adentrarnos un poquito en las dos hooks más básicas, que casi siempre lo van a utilizar, que es el state y effect hooks. Vamos a meternos un poco en el issue que trabajamos, como ya dijimos, y pues viendo esto vamos a observar cuándo podemos usar hooks, aprender un poco de patrones y reuso de código, la diferencia entre render functions y componentes chiquitos, y pues algunas buenas prácticas también para el CSS. Y bueno, no sé si ya han tenido la oportunidad de estar trabajando o ver los tutoriales que Aurora les pasó de hooks. Espero que sí, porque pues espero pasarnos esa parte un poco rápida. Pero igual la idea de la plática es de que si no han visto lo que es hooks, si no entienden lo que está pasando, en lugar de perder tiempo investigando ahí en internet, me pueden preguntar aquí directamente y podemos discutirlo. Así que siéntanse libres de interrumpirme. Pero bueno, aquí lo que vamos a ver es un ejemplo básico de un componente muy simple con un class component para un botón y un texto que nos va a estar updateando cada vez que le piquemos al botón. Aquí podemos ver que el constructor se declara lo que es el estado. Tenemos una variable llamada count que empieza en 0 y en el texto lo que vamos a desplegar es pues ese número, ¿no? Las veces que le hemos picado. Y en el botón tenemos una función que lo que hace es actualizar esta variable con la variable actual más 1, ¿no? Entonces, viendo eso, si nosotros usamos hooks, el mismo componente se reduce a esas líneas de código. Y es exactamente el mismo. Y la idea aquí de este cambio es, por ejemplo, en lugar de utilizar, primero que nada, un class component nos permite utilizar una función, ¿no? Es decir, que de gratis ya nos estamos evitando la necesidad de crear un constructor, hacer superprops y definir nuestro objeto de estado, ¿no? Entonces, eso ya nos lo ahorramos
por el simple hecho de usar hooks. Digo, por el simple hecho de usar un functional component. Y bueno, para declarar el estado, lo que nosotros hacemos es uso del hook. Cada hook, hay diferentes hooks que simplemente son funciones, que ya trae la API de React, y que casi todas empiezan con use, ¿no? Y ya el siguiente nombre, pues, es lo que define al hook, ¿no? Entonces, el estado del hook, el state hook, se usa de la siguiente manera. Ponemos use state, nuestro valor inicial, en el que va a crear, en el que se va a inicializar nuestra variable, y lo que nos va a regresar esto es un arreglo de dos elementos, siempre, siendo el primero la variable que se va a estar actualizando, y como segundo tenemos una función que nos va a ayudar a actualizar esta variable. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a regresarnos un poco para ver lo equivalente que es. Aquí lo que tenemos, la declaración inicialización de nuestra variable count igual a 0, es lo que tenemos aquí arriba. Use state, le pasamos el valor inicial y la variable que se va a estar utilizando, ¿no? Entonces, aquí tenemos de que nosotros pues ponemos el texto, o sea, con esta variable, el count, en lugar de usar this.state.count. Y en lugar de tener que utilizar, por ejemplo, en esa parte this.setState y un nuevo objeto, simplemente le pasamos el nuevo valor. No necesita ser un objeto. Este puede ser un string, puede ser un número, puede ser lo que ustedes quieran. Y lo bueno de esta API o de este hook es de que tiene las mismas propiedades que tienen los class functions. Que es, si nosotros le pasamos un valor que es exactamente igual al otro, al que ya tenemos actual, no va a renderizar nuestro componente otra vez. Y esto es para optimizar pues nuestro código y pues optimizar la página. Entonces, esto es todo. Así de fácil es nosotros utilizar un hook que es para los estados, que pues si se fijan, pues ahí pueden ver ustedes la diferencia, ¿no? Es mucho más rápido de leer, es más entendible y pues nuestro código se ve mucho mejor. Luego el siguiente hook que vamos a ver es el effect. Este es un poquito más complicado de entender, ya que tiene diferentes funcionalidades. Pero igual, vamos a empezar con un ejemplo. Aquí tenemos nuestro class component, que lo que hace es simplemente igual, ¿no? Tenemos nuestro mismo estado, o sea, es lo mismo, donde tenemos de que el contador y el texto que nos va a estar actualizando. Pero aparte, vamos a actualizar el título de nuestra página con las veces que hemos cliqueado. Entonces, aparte de renderizarlo en un texto, también lo vamos a actualizar en el título. Y bueno, y todos sabemos que cuando trabajamos con el DOM o queremos acceder a ciertos elementos del DOM, pues lo más prudente es meterlo a lo que son estos métodos de lifecycle, ¿no? Que es component.didMount y component.didUpdate. Si aquí la lógica que yo quiero que pase con mi componente es que desde que yo despliegue mi página y cada vez que se renderice el componente que estoy viendo me marque el texto, pues tendría que hacerlo primero en didMount para que me asegure que corra la primera vez y didUpdate para que ocurra después de cada renderización. Y aquí nosotros podemos ver que el código es exactamente el mismo. O sea, y todos sabemos que por buenas prácticas siempre, o sea, es mejor reducir el código lo más que puede, ¿no? Evitar código duplicado. Y aquí es donde nos ayuda el efecto, el hook de efecto, ¿no? El effect hook. Y pues igual como el state empieza con use y simplemente es una función. Aquí vemos que nosotros importamos el use effect de React, lo usamos y lo único que entra como parámetro es otra función, que pues no tiene caso declararla afuera y luego pasarla, simplemente podemos declararla como una arrow function. Pero simplemente lo que nos está diciendo aquí, o lo que nos pide el useEffect, es una función que va a correr cada vez que se renderiza mi componente. Esto incluye la primera vez que se monta, y a partir de ahí todas las veces que se optimiza. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a evitar ese código duplicado. Entonces, en lugar de tener nosotros didMount y didUpdate, lo que tenemos es un solo hook de efecto con el mismo código. Y esto va, o sea, y lo que va a pasar aquí en nuestro componente es que cada vez que se renderice va a correr todo lo que esté dentro de esa función. Otro uso que también tiene este mismo hook es al momento de
suscribirnos y desuscribirnos a ciertos eventos, ¿no? Ese es un patrón común que nosotros vemos al momento de trabajar con Class Components, que es, por ejemplo, digamos, yo quiero que cuando yo monte ese componente en el DOM, quiero suscribirme, digamos, a algún evento de alguna API. Pero cuando yo deje de mostrar el componente, quiero desuscribirme de ese evento, ¿no? Porque ya no tiene caso que si yo estoy en... ¡Ay, chingada madre! Si yo estoy viendo otro componente, no tiene caso que siga recibiendo yo notificaciones, ¿no? De ese componente que yo ya no estoy viendo. Y aquí, pues, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, si yo quisiera suscribirme y desuscribirme, pues, creo que a lo mejor no pudiera yo reducir el código, pero sí veo que la lógica para suscribirme y desuscribirme de un solo objeto está dividido en dos funciones diferentes. Y esto a menudo no es bueno. ¿Por qué? Porque si tú quieres empezar, digamos, tú estás trabajando en un repositorio y tú quieres entender lo que hace tu componente, siempre es mucho más fácil ver todo el código relacionado a un solo propósito, todo junto, en lugar de dividirlo en diferentes funciones, porque luego te pierdes, ¿no? Es muy fácil perderse y no saber por qué estamos llamando aquí suscribir, si ni siquiera sé que después lo voy a desuscribir, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda, en lo que nos ayuda este hook es tener toda nuestra lógica que depende una de otra en un solo lugar. Por ejemplo, aquí nosotros dentro de la misma función, o sea que esto va a correr cada vez que inicializa cada vez que se renderiza nuestro componente, suscribirnos a ese evento o a esa API, y lo que toma useEffect es, si tú regresas en esa función que le pasamos como un solo parámetro, si nosotros esa función regresa algo, nos asegura que lo que nosotros regresemos, que muy a menudo es una función, va a correrse cuando nuestro componente va a desmontarse, es decir, cuando lo vamos a quitar del DOM. Entonces, en español, todo lo que tengamos en component will o mount lo podemos pasar simplemente como una función que vamos a retornar. Y de esto nosotros, la ventaja que tenemos es que tenemos toda nuestra lógica que está relacionada en un solo lugar. Y también, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que todo lo que nosotros pongamos dentro del parámetro de useEffect va a correr después de cada render, no importa qué. Siempre que lo rendericemos, se va a correr la misma vez. Entonces, digamos, si nosotros tenemos una variable count y otra variable, no sé, digamos name, y nosotros queremos actualizar nuestro título de la página cada vez que cambie count, pues si nosotros le picamos aquí al botón, pues va a cambiar count y por lo tanto va a cambiar el título también. Pero ¿qué pasa si cambia alguna otra variable que no, o sea, que también depende del estado? Es decir, nuestra variable name. ¿Qué pasa si cambiamos su valor de Osvaldo a Aurora? Pues lo que va a hacer es de que se vuelva a renderizar nuestro componente, y por el mismo hecho que se volvió a renderizar, va a volver a correr esa función. Entonces, aquí vemos que vamos a volver a updatear nuestro título de página, a pesar que anteriormente, o sea, que no había necesidad de cambiarlo. ¿Por qué? Porque nuestra variable no cambió. O sea, nuestra variable count no cambió. Name sí, y por eso se renderizó, pero no había necesidad de actualizar nuestro título. Es por eso que si nosotros pasamos como segundo parámetro de useEffect un arreglo, y dentro de ese arreglo pasamos ciertas variables, lo que va a provocar en este hook es que solamente va a correr lo que está dentro de nuestra función, sí y solo si las variables que están dentro de este arreglo cambian. De esta manera nos asegura que, por ejemplo, si nosotros cambiamos nuestra variable name y name no se encuentra dentro de este arreglo, este efecto no va a volver a correr. ¿Por qué? Porque pues sabemos que no tiene caso. Y este arreglo normalmente se le conoce como dependency rate. Es decir, el arreglo de las variables de la que depende mi estado o este efecto. Y ya. Eso es todo lo que es el efecto el hook de efectos, ¿no? Entonces vemos que ¿Mande? Perdón, tengo una pregunta.
¿Este hook se puede implementar también en clases de React o solo en funciones? No, solamente en funciones. De hecho, si tú utilizas hooks en un class component, no te va a jalar, por la manera en la que están definidos cada uno. Al final de cuentas, y aquí, un poquito adentrándonos más de hooks, esos no son los únicos 2 hooks que hay algunos más, y tú puedes crear tu propio hook. La definición de hook no es más que un estándar para definir una función, ¿no? O sea, un hook es una función, pero el hecho de que una función se haga hook es de que sigue ciertos estándares o ciertas reglas, y la regla es, un hook es todo aquello que utiliza internamente otro hook. Y esto es simplemente para reusar código. Suena trabalenguas, pero solo recuerden que no se puede utilizar en class components. Es todo. Y que nosotros podemos crear nuestros propios hooks. Y ya. No sé si tengan alguna otra duda en cómo funciona alguna de estas, o si no entendieron algo, porque a partir de aquí pues ya vamos a pasarnos a lo que es el issue para ver cómo nosotros utilizamos estos hooks y cómo cambiar nuestro código. Si no, bueno, ahí vamos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el issue y les voy a platicar un poco de lo que era, ¿no? Déjenme muevo la presentación por acá. Y bueno, prácticamente esa es la sección de Footer. Bueno, aquí ignoren que faltan unas imágenes, es un problema externo, no pasa nada. Pero nos vamos a estar enfocando a lo que es el componente de Footer, ¿no? Podemos ver nosotros aquí en la página, si ustedes se meten, que no importa a qué tab se vayan, va a tener un footer al final, ¿no? Tenemos aquí nuestro componente footer. Si nos vamos a contacto, también tenemos el footer aquí hasta abajo, y lo mismo para todos, ¿no? No hay necesidad de checarlos. Pero si nosotros nos vamos aquí al código, bueno, aquí para que se ubiquen, el código que vamos a estar viendo aquí a la izquierda es el código que existía antes de que se empezara a trabajar en el issue. Y esa es la versión ya modificada, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros nos vamos aquí a la parte de app, que es la principal, podemos ver que si utilizamos un router nos va a redefinir a lo que es home, about, contact o candidates. Para aquellos que no han trabajado con route o router, simplemente lo que hace esto es, dependiendo al botón al que le piques, te va a desplegar este componente o este componente o este, no todos a la vez. Entonces, a como estaba el código antes, vemos que en cada una de estas clases o en esos componentes tenía su propia llamada, lo que es el footer. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, el header banner, los miembros, el botón de join us y el footer otra vez. Para la parte de proyectos, igual tiene su header, tiene el contenido y al final el footer. Y aquí lo que estamos viendo es de que estamos llamando nuestro footer muchas veces, siendo que aquí en app, por ejemplo, el navbar, que es lo que arriba, solo lo llamamos una vez. Entonces la idea con este issue era rehusar la lógica, ¿no? O sea, en lugar de llamarlo para cada componente, simplemente llamarlo una sola vez, sabiendo que siempre va a estar al final de la página. Y aquí pues es muy tentador, bueno, ese es el problema. Y antes de explicar cómo se resuelve, vamos a dejar esto hasta el final y vamos a pasar a lo que es la refactorización del componente, y eso para que tenga más sentido, ¿no? Entonces ahorita no es lo que quería explicar era de qué se trataba el issue, ¿no? O sea, lo que queremos es simplemente, así como en lugar de utilizar o llamar footer en cada uno de los componentes, llamarlo una sola vez en la parte de app. Ese es el issue. Pero bueno, si nosotros nos vamos a lo que es el componente y le damos una vista, bueno, aquí me gustaría empezar con cómo ustedes pueden entender un código, ¿no? Un componente. Cuando nosotros estamos trabajando en un repositorio nuevo, en un componente que no conocemos, siempre lo primero que debemos hacer es, en lugar de tratar de leer de manera secuencial de la línea 1 hasta la última, lo más recomendable es siempre empezar con la función de render. De esta manera vamos a entender qué es lo que está pasando y para qué nos sirve el demás código, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a la parte principal de nuestro componente, que es el render, y aquí me está diciendo que lo que va a renderizar es
dependiendo de esta variable, va a regresar lo que me dé esta función o lo que me dé esta función, ¿no? Y aquí nosotros vemos que están haciendo uso del estado. Decimos, bueno, o sea, ¿de qué trata esta variable, ¿no? ¿Para qué me sirve? Si nos vamos aquí a la definición, pues es una variable de estado donde me dice que el valor inicial va a ser un valor booleano, dependiendo si el width de mi window va a ser mayor que un tamaño estándar o no, ¿no? Simplemente aquí lo que podemos observar es que es una variable que nos dice si nuestra pantalla está en tamaño grande o tamaño chico, ¿no? O sea, si está de ese tamaño o de ese tamaño, ¿no? Y aquí lo siguiente que hay que ver es, bueno, o sea, ¿dónde se utiliza esta parte, no? O sea, esta variable, ¿dónde se usa o dónde la redefinimos? Y aquí tenemos de que igual, o sea, cada vez de que se llame esta función, vamos a volver a updatear esto, ¿no? Y aquí nosotros empezamos a ver que estamos haciendo uso de una variable de estado y lo que nosotros queremos hacer con hooks es, pues, reducir esas líneas de código, ¿no? Entonces, aquí nosotros ya identificamos nuestra primer variable de estado que podemos nosotros refactorizar usando hooks. Entonces, aquí, si se fijan, la idea es, primero, digamos, estamos escribiendo este componente de nuevo. Primero que nada, ya no utilizamos clases, utilizamos una función, le declaramos el mismo nombre. ¿Y qué hacemos? Hacemos simplemente el uso del hook useState, le pasamos como parámetro el valor inicial, que es lo que teníamos acá arribita, esta parte, y aparte tenemos nuestra variable, que en lugar de llamarla viewSizeLarge, la vamos a llamar, ¿dónde está? Is viewLarge. Y la función para actualizarlo, ¿no? Entonces, pues es lo que tenemos. Entonces, si nosotros seguimos siguiendo la lógica y decimos, bueno, a ver, esto lo van a actualizar para saber si va a ser mayor o menor que este tamaño, ¿no? Pero, ¿qué es lo que lo llama? Esta función. ¿Cuándo se llama esta función? Lo buscamos aquí para ver cuándo se llama y ¿qué vemos? Vemos el uso de un component didMount que lo que hace es agregar un listener para llamar esa función, ¿no? Entonces, aquí vemos otro patrón. Bueno, más que otro patrón, otra oportunidad para utilizar hooks. Sabemos que como ya estamos utilizando nuestro hook de estado, ya no podemos utilizar un class component, ¿no? O sea, todo lo que nos obligue a utilizar un class component lo queremos pasar a un functional component usando hooks. Entonces, como aquí tenemos un component didMount, eso no existe en un functional component, por lo cual aquí vamos a otra vez utilizar hooks. Y si nos pasamos por acá, es el mismo formato que seguimos anteriormente, ¿no? Como primer parámetro le pasamos un arrow function, que lo que va a hacer es todo lo que está aquí adentro se va a correr cada vez que se renderice, ¿no? Y lo que vamos a hacer es agregar el listener y con su nombre y la función, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cada vez que se llame a este evento? Que es simplemente la definición de setSizeAttributes. Pero aquí lo importante es que nosotros sabemos que para nuestro useEffectHook va a provocar que todo lo que esté aquí adentro corra cada vez que se renderice. Y a nosotros no nos importa agregar o sea, escuchar a este evento cada vez que se renderice, con una sola vez basta. Es por eso que aquí se puso en didMount. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con este hook para evitar que ocurra cada vez que se renderice? Pues bueno, recurrimos a lo que es nuestro dependency array. Lo que nos dice este arreglo, acuérdense que es todo lo que no es, o sea, solamente vamos a actualizar lo que está aquí adentro cuando las variables que estén dentro de mi arreglo cambien. Pero como aquí no tenemos un arreglo vacío, esto nunca va a volver a correr, porque ninguna variable va a cambiar. Entonces, de esta manera, estamos haciendo una mímica de lo que es el component didMount. Y es así como nosotros utilizamos hooks, pues ya, ¿no? En un caso real. Entonces, aquí simplemente al hacer esto, nosotros nos ahorramos
por ejemplo, el constructor, bueno, todo eso también nos evitamos porque lo vamos a cambiar, ¿no? De otra manera. Pero la idea aquí es evitar todo eso, ¿no? Evitar la definición del constructor, evitar las llamadas a component did mount para que nuestro código sea mucho más entendible. Y bueno, aquí me voy a pasar a la tabla de contenidos. Bueno, ¿cuándo usar hooks? Y ahora, bueno, ya que vimos cómo utilizar hooks, me gustaría aprovechar esa oportunidad para platicar un poco de buenas prácticas, ¿no? Si nosotros aquí observamos el componente que ya está definido, o sea, si nosotros tratamos de entender qué es lo que está pasando en el componente, ya les dije, o sea, lo más fácil es siempre irte al render y ver qué es lo que está pasando dentro del render, ¿no? Y aquí vemos que va a correr o esto o esto. Y decimos, bueno, vamos a ir al Large View. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Large View? Bueno, aquí tenemos un div grandote, luego tenemos un row que abarca todo esto, tenemos aquí una columna que dice logo, entonces si nos vamos para acá, yo me imagino que es esto, ¿no? O sea, esta columna es nuestro logo. Hay que entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y la manera en la que está estructurado. Después vemos que hay otra columna que pues tiene como nombre de clase SiteMyContainer y vemos aquí un montón de cosas, ¿no? Vemos muchas llamadas a una misma función que llama members, contact, candidates, projects. Entonces yo puedo decir que se refiere a esto. Y aquí es donde yo quiero hacer hincapié. Una buena práctica cuando empezamos a crear nuestros componentes y vemos que estamos escribiendo casi el mismo código, o sea, vemos que es repetitivo, solamente que cambia la información, ahí es una muy buena oportunidad para definir toda nuestra información de manera separada. Es decir, por ejemplo, esta es la parte ya modificada. En lugar de yo tener que estar escribiendo esta función cada vez que quiero agregar uno nuevo, que para empezar, si nos vamos a esta función, vemos que tiene una lógica todavía un poquito más compleja, ¿no? O sea, depende de otra variable, recibe 3 parámetros, yo no sé a qué se refiere, ¿no? O sea, todo esto me consume a mí mucho tiempo. O sea, si yo que estaba trabajando en este componente, me tomó mucho tiempo agarrarle el rollo, ¿no? De lo que estaba pasando. Entonces, es lo que nosotros queremos evitar cuando trabajamos y creamos nuevos componentes. Evitarle la chinga a los demás developers de estar de perder mucho tiempo tratando de entender qué es lo que está pasando. Y bueno, aquí la única idea con esto es observar este tipo de patrones donde estamos repitiendo el mismo código pero con información diferente. Aquí la idea o lo bueno sería primero separar y definir toda nuestra data, ¿no? O sea, aquí sabemos que vamos a tener un arreglo con el link y el texto que vamos a desplegar, ¿no? De esta manera es mucho más fácil para nosotros definir lo que es nuestra función, esa sitemap_link, que lo que nos va a regresar es una lista ya sea de anchors o de spans con otros anchors adentro, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos acá, si se fijan, esta función es el equivalente a esto. Y pues ahí también vemos que estamos reduciendo un montón de líneas de código y si nosotros lo leemos desde cero es mucho más fácil de entender qué está pasando. Aquí vemos que estamos agarrando nuestro arreglo, sitemaps, que definimos ahí arriba y lo mapeamos a lo que es una lista de anchors, ¿no? Y ya, es todo. Lo mismo pasa, por ejemplo, más aquí abajo con lo que son otra función que aquí habían llamado sitemap_icon_button. Aquí vemos que el código es exactamente el mismo, pero con información diferente. Si nos vamos aquí a la definición, vemos que lo que hace es simplemente pues mapearlo, ¿no? O sea, regresar, recibir información y regresarte un componente. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos acá, decimos, bueno, se refiere a esos botones, pero ¿qué pasa si yo quiero agregar un nuevo botón? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Si nosotros nos vamos acá, lo que tendríamos que hacer es tener que copiar otra vez todo lo que hay acá y pues simplemente cambiar la información. La diferencia aquí es de que si nosotros igual definimos nuestra información en un arreglo, eso puede ser un JSON o lo que ustedes quieran, pues es tan simple como agregar simplemente otro objeto con la información. Ya no tendríamos que tardar tiempo
en estar escribiendo lo que es la función y checar qué tiene que recibir como parámetro, qué botón le voy a pasar y todo eso. Entonces, la idea con esto es que ustedes puedan detectar ese tipo de patrones donde ven que el código es muy repetitivo y ustedes pasarlo a una sola función, ¿no? Y además, esto también nos ayuda para la duplicación de código. No solamente aquí que se ve repetido, pero si se fijan, aquí tenemos nuestra función small view y nuestra función large view. Que si se fijan, ustedes pueden ver que también tiene lo mismo, o sea, tiene dos listas de código que es muy repetitivo y pues aquí vemos que es casi lo mismo, ¿no? Entonces, el seguir este estándar o esta, digamos, regla nos ayuda a evitar todo ese código duplicado, ¿no? Y pues el resultado lo pueden ver simplemente en las líneas de código, solamente en el JavaScript, que es de 188 contra 135, haciendo uso de hooks y haciendo uso de la reutilización de código, ¿no? Además, que les aseguro, si ustedes tratan de leer ese componente, si empezando desde el render o desde el return de nuestro componente, les aseguro que va a ser mucho más fácil que hacerlo de esta manera, ¿no? Donde tenemos un montón de código duplicado y estamos utilizando class components. Entonces, esto nos beneficia a todos porque cada vez de que ustedes crean un nuevo componente, a la siguiente persona que le toque trabajar en el mismo, la van a estar ahorrando un montón de tiempo. Y no solo a ellos, también a ustedes para cuando quieran volver a trabajar en él. Y bueno, otra cosita aquí también muy importante que quería hacer hincapié es, por ejemplo, bueno, aquí sabemos que esta función es para mapear un arreglo, ¿no? A componentes. Le pasas una lista, un arreglo de información y te regresa una lista de componentes. Aquí hay de dos maneras, o sea, dos approaches diferentes para conseguir esto. Una es definiendo una función render dentro de tu componente, que el render, o sea, el nombre de eso no importa. Pero lo que me refiero con un render function es una función que te regresa algún componente. O, en lugar de declararlo como una función dentro de nuestro componente, pudiéramos nosotros definirlo como otro componente. O sea, si se fijan aquí, lo que hacen es exactamente lo mismo. Me regresan componentes, tanto la declaración de un componente por fuera como una función dentro. Y aquí, una buena práctica para saber cuándo utilizar uno o el otro es saber si el contenido de esa función, lo que me va a regresar, es dinámico o no. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, aquí yo, por ejemplo, definí un componente, go back button, ¿no? Que se refiere a este botón. Si nosotros nos vamos a nuestro código viejo, vemos que, por ejemplo, teníamos nuestra función small view y large view. Sabemos que aquí tenemos un componente, ¿no? Back to top. Y ese mismo código, o sea, literal, esas mismas tres líneas están repetidas aquí. Lo que nos ayuda a pasarlo como un componente aquí arriba es simplemente, en lugar de copiar esas tres líneas, como aquí tenemos algo similar, large view y small view, simplemente, en lugar de las tres líneas, utilizar una sola línea con ese componente, ¿no? Y esto, o sea, digamos, bueno, o sea, si es tan fácil, porque esto no lo pasamos también como un componente. Al final de cuentas, va a ser un componente que nos regrese una lista de componentes. La diferencia aquí es que si los componentes que nos va a regresar nuestra función depende del estado o de algo que solamente existe dentro de nuestro componente, no podemos definirlo fuera, o sea, como el go back button. Tendríamos que ponerlo aquí adentro. Es decir, por ejemplo, esto que vemos que es una función para regresarnos una lista de anchors con los sitemaps, es decir, esta parte. Si digamos, para la vista grande yo quiero que se vea como se ve ahorita, y aquí quiero que se vea como una lista, yo aquí adentro de esta función podría decir, bueno, dependiendo de mi variable de estado isViewLarge, yo voy a regresar o una lista de anchors o una lista de otro componente, ¿no? Digamos de paragraph o lo que quieras. Entonces, es la diferencia de render functions y componentes. Cuando tú quieres regresar un componente
que dependa de alguna variable de estado, lo vas a definir aquí adentro, dentro de ese componente, en lugar de separarlo aquí afuera, ¿no? Y esa es la diferencia. Vamos a ir ya a lo último, que son buenas prácticas para CSS, y vamos a aprovechar esa sección para resolver el issue que habíamos planteado en un inicio, ¿no? De cómo le hicimos nosotros para reusar ese código. Pero déjenme un trago, ya me lo sé. Muy bien, Osvaldo. Está chido, güey. Se nota que sí le mueves. Más o menos. Pero gracias. Igual si tienen, o sea, dudas, o sea, interrumpan. Pero ahí va. Como explicas, aquí no hay dudas, de veras. Mande. Como explicas, aquí no hay dudas. Ah, chido. Gracias. Bueno, entonces, vamos a regresar entonces a lo que era nuestro issue, ¿no? Que era tratar de eliminar todas estas llamadas repetitivas a nuestro componente Footer y hacer una sola llamada aquí en apps, ¿no? Entonces, si ustedes, con que la hayan movido un poco a React, ustedes podrían decir, bueno, pues simplemente porque no importo mi componente y lo llamo aquí abajo, debería de funcionar, ¿no? O sea, si yo lo agrego aquí al mismo nivel que todos, o sea, y lo pongo hasta abajo, o sea, digamos, ya habíamos dicho desde un inicio, ¿no? Esas rutas lo que va a hacer es, dependiendo del botón al que le piquemos, va a mostrar o este componente, o este componente, o este, ¿no? Y como nosotros sabemos que el footer siempre va a ir hasta abajo, ustedes pudieran decir, bueno, pues simplemente lo pongo hasta abajo de toda esta lista y debería aparecer hasta abajo, ¿no? Entonces esto ya nos permitiría a nosotros, pues simplemente borrar todas las llamadas que están acá y debería funcionar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos para acá, digamos, bueno, nos vamos hasta acá arriba, no ir a la parte de home, que fue donde lo borramos. Ay, está un poco lento aquí el internet. Aquí está, por ejemplo, home. Nosotros borramos el footer de aquí, pero lo agregamos hasta abajo, ¿no? O sea, en teoría debería estar abajo, ¿no? Si nosotros nos regresamos aquí a la página, nos vamos a home y yo debería ver el footer abajo, ¿no? Pero ¿qué veo? O sea, se está poniendo aquí, o sea, está haciendo un overlapping con lo que hay dentro del componente. Y eso puede ser un dolor de cabeza si no sabemos, o sea, qué es lo que está pasando. O sea, la lógica está bien. O sea, esto se va a renderizar primero y a lo último tendría que ponerse esto. Aquí la herramienta que más les puede ayudar a ustedes y que es de ley utilizarla es el inspector de Google Chrome, ¿no? Si ustedes se van aquí a la página y se van aquí a la parte Inspect, vamos a ver esto, vamos a poder observar qué es lo que está pasando, ¿no? Y esto es en CSS, ¿no? O sea, nosotros sabemos que algo está pasando con la manera en la que yo estoy llamando aquí nuestro componente, o algo está pasando con el CSS. Entonces, si nosotros vamos a ver aquí, primero que nada, aquí está mi footer, está dentro de un componente que se llama add container. Primero que nada, vamos a ver, o vamos a identificar dónde está nuestro add container aquí en la lista, ¿no? Si nos vamos para acá, vemos que efectivamente está aquí. Si nosotros lo minimizamos, podemos ver que el footer efectivamente está dentro. Entonces está bien, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el home container y vemos el footer, que ese está abajo del home. Entonces decimos, bueno, el problema es un poco más adentro, ¿no? Sí está abajo, pero ¿por qué no jala? Si nosotros nos vamos aquí, digamos, al componente de home, que podemos empezar a identificar otros componentes, ¿no? Aquí vemos que tenemos un div que se llama home container, home header y bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar este div. Nos vamos para acá y ¿dónde está? Está aquí. Si yo lo minimizo, ¿qué veo? O sea, veo que mi componente home container está arriba y el footer está abajo. Es decir, que todo lo que esté aquí adentro, o sea, debería de correrse primero. Y por último, lo que nosotros habíamos puesto acá, el footer, ¿por qué no está pasando? Entonces, aquí lo esencial es que ustedes vean el CSS que están cargando con cada uno de los componentes.
Si nosotros nos vamos aquí al home.css, vemos que tiene un height de 100%, el home container. Y, por ejemplo, todos los demás pues están dentro de ese contenedor, ¿no? Entonces, la idea aquí, o sea, eso ya me da ciertas pistas, ¿no? Me dice, hey, ¿qué es eso del 100%? O sea, ¿qué es lo que tiene que dar el 100%? ¿Todos los componentes, incluyendo el navbar o qué rollo, ¿no? El hecho de que ustedes vean esto aquí abajo de un solo div, en lugar de diversos divs, como lo que estamos viendo aquí, el home header, el home mini, a mí ya me da una idea. Me está diciendo que el footer, en lugar de poner esto, o sea, en lugar de hacer código similar a lo que tenemos aquí, que es poner el footer aquí abajo, lo que realmente está haciendo mi otro approach es poner el footer aquí afuera. Si se fijan, es lo que está pasando, porque este componente de home es lo que es home container, y footer container lo está poniendo abajo de ese container. Entonces, aquí adentro podemos ver que tenemos el header, tenemos el min information, tenemos el information container y sponsors, ¿no? Que si se fijan aquí, son estos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ya identifiqué el problema. El problema es que no por simplemente agregarlo allá afuera, me lo va a poner aquí adentro. Yo ocupo, de alguna manera, insertarlo aquí adentro. Entonces, eso es como nosotros planeamos solucionarlo, ¿no? Pero también hay que preguntarnos qué es lo que nos está ocasionando el problema. Y el problema es que todo lo estamos metiendo en este div. Y decimos, bueno, o sea, ¿es totalmente necesario usar el div? Y pues la respuesta es que no. O sea, vemos que aquí lo único que está haciendo es declararle un height de 100%. Pero si nosotros lo comentamos, es decir, lo quitamos y digamos, regresamos esto como estaba antes. Vamos a ponerlo acá. Vamos a quitar eso acá, perdón. Ahorita lo que hizo fue regresarlo como estaba antes, simplemente quitando el estilo, ¿no? O sea, quitando el estilo de nuestro div. Que es lo único que nos hacía, o sea, que nos obligaba a tener nuestro div, ¿no? Si alguien puso algún estilo es porque alguna necesidad tuvo esa persona. Entonces, vamos a esperar a que cargue. Y aquí vemos, aguante. Sí, bueno, el punto es ahí que vemos que lo que nos estaba ocasionando el problema es que aquí dentro de home lo estamos metiendo todo en nuestro componente div. Si nosotros quitamos esto y en lugar del div regreso la lista de componentes tal cual, que para hacerlo, como esto es un componente, ustedes no pueden regresar muchos componentes, siempre tienen que regresar uno solo, y la manera de pasarlo como una lista sin tener que gropearlo dentro de un div es simplemente utilizar tags vacíos, como se ven aquí. Entonces ya con esto a nosotros nos permite quitar el footer de aquí, ponerlo acá, y de esta manera ya debería irse hasta abajo. ¿Por qué? Porque ahora ya está en el mismo nivel jerárquico de estos componentes. Entonces, ¿qué es lo que ven? Pues está hasta acá abajo. Y si se fijan, yo ya no lo estoy llamando directamente desde home. Lo que está haciendo es, está llamando una sola vez desde el app. Y aquí la reflexión que quiero hacer es que por un div extra que aparentemente era necesario, o sea, si yo, digamos, yo me metí aquí al componente de home y dije, bueno, alguien creó un div contenedor donde iba esto, alguna razón tuvo de ser, ¿no? Pero yo vi que este div estaba de más, o sea, no servía para nada, y la manera en la que yo me di cuenta era que si yo quitaba este estilo, pues mi página se seguía viendo exactamente igual. Entonces, aquí la reflexión es que ustedes se fijen muy bien al momento de darle estilos a sus componentes, de no agregar cosas innecesarias.
Eso, primero que nada, como pudimos ver aquí, nos evita problemas que en su momento puedes, o sea, ni siquiera pensar en las consecuencias. Dices, bueno, o sea, pues simplemente lo agrego ahí, o sea, no pasa nada, pues, todo se ve igual, a nadie le afecta. Pero en un futuro, esto pues puede tener, o sea, consecuencias negativas como la que acabamos de ver aquí. También, ya por último, algo que quiero mencionar es este mismo principio, ¿no? De código innecesario. Aplica lo mismo tanto para los archivos de JavaScript, o sea, nuestros componentes, como los archivos de CSS. O sea, porque igual, repito, o sea, muchas veces nos vamos a encontrar con la tarea de entender un componente nuevo en el que vamos a trabajar y vamos a entender cómo está estructurado el código y cómo está estructurado el estilo. Y aquí, por ejemplo, puede empezar a ver cosas como footer container que tiene un color, tiene un background color y un display block, ¿no? Digo, ese display block lo que hace, para los que no sepan, es que pueda convertir, digamos, un span, que es una box en línea, como un div, es decir, con un salto de línea, simplemente, ¿no? Entonces, a mí solamente me tendría sentido que hayan agregado esa regla de CSS si para mis componentes aquí, pues, no son un div o es un span, pero que veo es un div. O sea, aquí, por ejemplo, es redundante, o sea, no tiene caso nosotros ponerle esta regla a un div porque no hace absolutamente nada, ya lo trae por defecto. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a borrarlo, o sea, vamos a empezar a depurar todo lo que nos sirva. ¿Por qué? Porque esto ocasiona problemas y pues nos ayuda a entender mucho mejor lo que está pasando. También otra cosa muy importante que pueden notar ustedes es que también pueden reusar clases, ¿no? Aquí teníamos, por ejemplo, un large view y tenemos un small view, ¿no? En nuestro código viejo. Y en algunas partes vemos, déjenme acuerdo dónde estaba. Bueno, no alcanzo a ver aquí rápido, pero digamos, a ver, déjame ver si lo encuentro aquí. Small. Bueno, X. El punto es de que si aquí como tenemos separado nuestro código en dos partes, el componente que vamos a regresar cuando está en modo grande y otro componente diferente cuando es el modo chico, puede ser muy tentador ponerle nombres de clases diferentes a un mismo componente que es muy similar. Entonces también tengan eso en cuenta. O sea que, por ejemplo, aquí, digamos, nosotros tenemos de dos caminos, ¿no? Regresar todo esto o regresar todo esto. Y aquí tenemos la existencia de una columna que se llama left panel y otra columna en modo chico que se llama left panel. Y a lo que se refiere esto aquí es a esta parte. Sabemos que en modo grande nuestro componente o la parte derecha, qué pendejo le puse left, era derecha, me acabo de dar cuenta. Bueno, nuestra parte derecha, si lo hacemos más chico, o sea, cambia totalmente o desaparece. Entonces, aquí la idea, en lugar de tener dos nombres diferentes, o sea, el left panel para el modo grande y un left panel para el modo chico, lo que tenemos aquí es hacer uso de lo que son las reglas medias, ¿no? Que lo que hace es simplemente va a correr, digamos, todo lo que esté por defecto a este nivel, es lo que va a cargar por defecto en nuestra página. A todos nuestros componentes. Y todo lo que esté dentro de esta media con un tamaño mínimo de 992 va a sobreescribir las reglas que hay ahí adentro. Entonces, por ejemplo, para left panel, lo que estamos viendo es que está agregando esta regla que no existe en nuestro modo grande, ¿no? Entonces, aquí igual, o sea, mucho texto, poco contenido. Lo único que quería decir es que también tienen que pensar al momento de escribir su CSS styling, ¿no? O sea, reducir el código lo más que puedas, poner solamente lo esencial y ya, es todo. No sé si tengan alguna otra duda. Creo que sería todo lo de la plática.